Bienvenidos oyentes a un programa más de Atrae mi corazón con su servidora Michelle Pérez. Para estar llevando esta reflexión llevaremos antes de estar y entrar a la reflexión, llevar una oración para que sea Dios guiándome y dando su palabra que Él quiere que los oyentes estén oyendo en este día. Padre mío, Señor de la gloria, hoy te presento tu palabra delante de tu presencia, Señor, así como tú me has hablado, Señor, a la preparación, Señor, de esta reflexión. Así yo quiero que tú le hables, Señor, a cada oyente, Señor, o en cada rincón que llegue este audio, Padre mío, Señor. Que seas tú, Señor, guardando, Señor, en el hueco de sus corazones, Señor, cada una de las palabras, Señor. Y que sea, Señor, tú guiándolo y guardándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para el día de hoy la reflexión la llevaremos en el libro de Salmos 73 en adelante. Y lo vamos a distribuir en tres partes. Ya que el Salmo 73 que dice en el tema, dice el destino de los malos, que era Salmo de Asafat. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Asafat? Asafat era un levita. Era un levita y era en el principio del reinado del rey David. Era uno que dirigía la alabanza y los cantos. Y también aún en sus salmos, él habla habla sobre la reflexión, sobre la justicia divina y sobre alabar al Señor mediante él va viendo el proceso de su caminar. Y en el primer punto que yo tengo para tocar, que en el Salmo 73 del 1 al 14, dice que yo le puse como subtítulo la lucha contra la envidia y la duda. Porque al camino de uno va leyendo el Salmo 73, donde Asafat comienza a expresarse de sentirse como envidiado hacia el mundo, porque tanto al impío ve que prospera y él ve que todavía él no. Y para que vean eso, él dice aquí, en el Salmo 73, 2, donde dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahí donde él expresa de que al ver la prosperidad del mundo y al pensar todo eso, él sintió que se estaba resbalando, que él se estaba guiando y viendo solo lo que estaba en la prosperidad del mundo. Y quiero que nos vayamos donde dice, igual en el Salmo 73, versículo 13, donde dice, 12 al 13, dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y ahí donde él está expresando que él miraba que los impíos verdaderamente estaban prosperando sin ser turbados, sin ser trabajados, sin estar delante de Dios, estaban prosperando. Pero después él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él se estaba quejando, estaba ahí donde entró tanto la envidia y la duda, porque él decía que en vano había limpiado su corazón delante de Dios y sus manos. Y como a veces nosotros los cristianos llegamos en un momento de ver tal vez al vecino o a un amigo o a un familiar que aún no conoce de Dios y no tiene a nuestro Señor en su corazón, y a veces uno está envidiando lo que tiene esa persona. Pero hermanos, sabemos que ese corazón está sucio, está derrotado, está tan dañado. Pero creo que a veces cuando nosotros venimos como hijos de Dios y nos rendimos delante de Él, nuestros corazones están comenzando a ser limpiados, están siendo procesados, y a veces porque podemos decir nosotros, Él tiene más y yo no lo tengo. Pero a veces
llega esa duda, esa inquietud o esa envidia hacia el mundo. Y el tema que yo le ponía a esta reflexión se llama no desees lo del mundo. Porque yo miraba a un Azafat que estaba deseando lo del mundo, más no miraba lo que Dios le había dado a él, porque él le había dado la alabanza para alabarle a él. Pero Dios le había limpiado su corazón y sus manos, pero más él no miraba eso. Y Azafat confiesa que él estaba perdiendo su fe mientras él sufría a pesar de serle fiel a Dios. Porque a veces en los caminos de Dios estamos sufriendo. Qué cosa, ¿verdad? Estamos en el mundo y podemos sufrir de otras maneras. Pero ¿por qué tenemos que sufrir delante de Dios si Dios es el que tiene el control de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas? Y es mejor serle fiel a Dios que serle fiel al mundo. Porque más adelante voy a tocar un punto donde dice de que los malos no tienen un buen fin. Los impíos no tienen un buen fin. Pero Azafat en esta parte del capítulo del 1 al 14, él se expresó de que estaba dudando de lo que Dios había hecho, que Dios había limpiado su corazón y había limpiado sus manos y su alma. El impío estaba siendo destruido poco a poco sin importar. A veces miramos que puede prosperar quien pueda prosperar, pero el que prospera y no tiene a Jesús en su corazón no es tan difícil. Es tan difícil porque no tiene a Jesús en su corazón. Y el segundo punto que yo le ponía del capítulo 15 del versículo 15 al 22 de Salmo 73, la revelación en la presencia de Dios. Y dice aquí que, y aquí donde yo quería tocar, donde él comienza a ver más allá lo que está pasando. Y es donde dice en el versículo 20 al 22. Como sueño que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía que era como una bestia delante de ti. ¿Cómo estamos delante del Señor por estar anhelando lo que el mundo ofrece? Porque creo que cuando recuerdo en la historia del rey Nabucodonosor, que Dios le decía que tenía que decir que la gloria era de él. Y yo miraba en esa historia de que el Señor le decía, y Dios le mandó un sueño al rey, y le decía de que él iba a pasar si él no reconocía de quién era la gloria y todo el poder que Dios le había dado a ese rey. Y recuerdo que en esa historia Dios le dice que lo iba a poner como entre uno de los animales como una bestia. Y tenían que pasar cierto tiempo para que él reconociera. Amados hermanos, ¿cuánto estamos esperando que el Señor venga a nuestras vidas y que nos haga pasar con lo que el rey Nabucodonosor pasó para que podamos comprender quién es el poder y el amor y sobre todo la gloria, quien se la merece? Tal vez Azafat no pasó ese cierto tiempo que el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él reconoció y él supo que delante del Señor estaba haciendo quejarse y quejarse y quejarse, mas no mirar lo que Dios había hecho en su vida. Y a veces el que prospera, o sea, las personas del mundo que no tienen al Señor en su corazón, ¿por qué prosperan? Porque tal vez le están rindiendo muchas cosas delante al enemigo, mas no, ellos no saben. Y creo que el rey Nabucodonosor tenía orgullo, y a veces las riquezas del mundo te comienzan a que nazca el orgullo, muchas cosas negativas que el Señor no quiere que uno tenga como hijo de Dios.
Y nuestro Señor Jesucristo, lo único y el motivo que Dios quiere es que nosotros limpiemos nuestro corazón y que no haya ningún rencor y que sea puro delante de Él. Porque Él decía que se sentía delante del Señor, que su corazón, su alma había llenado de amargura. El rey Nabucodonosor estaba llenándose de amargura porque comenzó la soberbia delante de él. Pero Asafat comenzó a reconocer que delante del Señor estaba comenzando eso. Y entonces Dios no permitió que Asafat llegara a comenzar a que el orgullo llegara y la soberbia llegara a la vida de él. Y él decía, tan torpe que fui yo. Porque a veces estamos siendo torpes delante del Señor, no saber en qué Dios nos tiene, en nuestra vida. Y es mejor. Y Asafat entendió que aparentar la prosperidad de los impíos era temporal, y donde yo le decía que quería tocar que los impíos no tienen un buen final, porque esas riquezas y esas prosperidades son temporales en este mundo, porque todo lo que está en este mundo y lo que este mundo te ofrece, todo es temporal, porque todo llegará a su final cuando aquel día Dios venga a traer a su pueblo. Y que el final es la destrucción. Y qué horrible es llegar con la prosperidad y todo eso. Qué bueno. Pero ¿qué tiene al final la prosperidad? La destrucción. Pero Asafat, gracias a Dios, comprendió que la prosperidad es temporal. Y en Salmo 73, del 23 al 28, ese es el tercer punto, que dice la confianza en Dios. Y ahí comienza a relatar, él comienza a decir que su carne y su corazón habían desfallecido, mas la roca en su corazón y la proporción de Dios era cierta. Y qué bueno cuando uno está en los caminos de Dios y pueda llegar a resbalarse, a deslizarse los pies donde Dios nos tiene, en esas alturas que Dios nos tiene. Pero gracias a Dios fue que casi se deslizaba. Pero ahí donde Dios entra y el Espíritu Santo creo que comienza a sentir en el corazón o en nuestras mentes, en nuestro ser, que la roca y la proporción de Dios está siempre en nuestra vida. Y en el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí se acercaba a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y pues Asafat se ve allí que se acercó a Dios para llegar al bien. Porque todos los que tienen en su corazón a Dios, tenemos esa esperanza de la salvación. Porque aquí donde dice, he puesto el Señor mi esperanza para contar toda su obra. Y creo que Asafat, en ese versículo del 23 al 28, se mira que él comienza a renovar su fe, a reconocer que Dios es su verdadera riqueza y fortaleza. Y qué bueno que es lo mejor que Dios comienza porque Dios ve hasta dónde uno quiere llegar. Porque yo le ponía el ejemplo del rey Nabucodonosor, que Dios le advirtió y le dijo de que si él no reconocía que Dios era el que le dio el poder y la gloria y la honra era para él, iba a pasar un proceso para que él reconociera. Y pues el rey Nabucodonosor pasó todo ese proceso, Dios dijo que iba a pasar 7 tiempos para que él reconociera y que iba a pasar entre las bestias, entre los animales como una bestia. Y hasta ahí él reconoció después que pasó ese cierto tiempo, él reconoció que era Dios y que era Dios que le había dado ese poder, ese amor y que toda la gloria y la honra se la merecía a él.
Pero aquí Josafat, Dios le dijo que tenía que reconocer, y ahí miramos que Josafat se acercó de nuevo a Dios para seguir en el camino del bien, y ha puesto su esperanza para contar para contar toda la obra del Señor. Amados hermanos, tenemos que mirar y ver todo lo que ha hecho Dios delante de nosotros, siendo inmerecedores, porque no somos merecedores de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y creo que Dios quiere que reconozcamos quién es Él. Y en este mensaje lo que yo les quiero decir y transmitir, que Dios tiene la riqueza en nuestros corazones, porque Él decía que la riqueza, que nuestra riqueza en Dios es lo mejor. Y para ya ir cerrando, quiero que nos traslademos a San Mateo, de capítulo 6, del 32 al 34, donde dice su palabra así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y qué le quiero decir con este capítulo de San Mateo 6? Ahí en el subtítulo del capítulo 6 del 25 dice el afán y la ansiedad. A veces en nuestra vida puede llegar esa ansiedad y ese afán que nos pueden llegar a hacer dudar de lo que Dios nos tiene preparado en un futuro y en el final de nuestra vida. Pero no permitamos que aún siga ese afán y esa ansiedad en nuestra vida. Porque hay en toda esa trayectoria del versículo del 25 al 32, él recalca y dice que porque hace la pregunta: ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Y Dios le dice en estos versículos de San Mateo, que dice: mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen el granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. A veces podemos decir Señor, no tengo para esto, no tengo para pagar la factura. Y Dios nos dice: mirad las aves del cielo, que vuestro Padre Celestial sabe todas nuestras necesidades. Y quiero concluir con esto, que en esta vida perezcamos, que los malvados prosperan. Dios tiene el control y su justicia prevalecerán, que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la cercanía con Dios, quien es nuestro refugio, nuestra fortaleza y Salvador. Y hay que vivir con humildad y sinceridad, poner a Dios y su reino en primer lugar. No ser esclavo de la riqueza, porque si somos esclavos de la riqueza no tendremos un buen fin, porque decía que los malvados no tienen un buen fin y que las riquezas son temporales en este mundo. Y no vivir con ansiedad. Y con esto cierro diciéndole: no desees lo del mundo, porque el mundo lo que te ofrece es temporal. Dios te bendiga.